cambiar todo el contenido de la educación, desde la educación inicial hasta secundaria. Y hoy día hay un plan de estudio, un currículo nuevo, ¿verdad?, para cada uno de los grados y para cada uno de los ciclos y niveles que forman la estructura del sistema educativo nacional. Obvio que consono con ello, también se hizo una reforma a la evaluación de los aprendizajes conforme a la filosofía del currículo. Y obvio, esos dos elementos para mí, si ustedes ven el anexo 1 del libro, ahí están todas las ordenanzas que se hicieron en relación al contenido de la educación y a lo que concierne al sistema de evaluación. Para mí, eso es lo más trascendente que hay en el libro, porque en definitiva, de lo que se trata es de que la reforma educativa se impulse. Y en los próximos 10 años, como está planteado en Horizonte 2034, se garantiza que ese currículo renovado se aplique, pues sin duda alguna habrá un cambio notable en la educación. Ahora, para apoyar ese cambio curricular también se hicieron otras cosas. Uno fue el tema de los libros de texto, que en definitiva los libros de texto tienen la importancia de que primero son libros conforme al currículo. Y en segundo lugar, esos libros están tanto en digital como impreso. Cualquier niño, cualquier persona puede hacer uso de esos libros desde cualquier lugar. Esté en el país o esté fuera. Esté en la playa o esté en su casa. Están en digital y están en impreso. Es bueno decir que esos libros, en periodos anteriores, al Ministerio de Educación le habían costado casi 6.000 millones de pesos. Todos los libros del sistema, absolutamente todos, en la primera edición, donde se pagó el derecho de autor a los que lo elaboraron, eso costó 1.200 millones de pesos. La segunda edición de esos libros costó apenas 700 millones de pesos y se imprimieron 12 millones de libros de texto. Todos los niños del país tienen al alcance un libro de texto al día de hoy, en la disciplina que corresponde. Pero en adición a eso, se estableció un programa de conectividad de las escuelas. Hoy día hay más de 5.000 planteles educativos que disponen de internet de banda ancha, internet en las aulas, en un campus virtual, que permitiría, en caso de que los docentes lo utilicen, en caso de que se fomente el programa que se tenía pautado de educación híbrida, permitiría incorporar los contenidos en abierto que existen en la red y apoyar el proceso de aprendizaje en las aulas. De modo que en todas esas escuelas hay esa facilidad. Antes era un gran problema el registro de grado, que nunca le llegaba o le llegaba al final del tiempo. Hoy día el registro, tanto el año pasado como el anterior, le llegó a las aulas el primer día de clase. Y eso para los docentes es una ventaja. Trabajan con más facilidad en la planificación de su curso. Y además, es bueno señalar que como resultado del sistema de evaluación, las actividades que tienen que realizar los docentes para llenar el libro de registro se redujeron enormemente. Antes, yo vi un profesor que hizo una contabilidad y decía que en el año escolar hacía 80.000 señalamientos en el libro de registro. Hoy día el libro ese es lo que tiene que llenar el docente, es muy poco. Está todo bien elaborado, de modo que le resulta mucho más fácil llenar el libro de texto, además del el libro de registro, y también lo que concierne a lo que es la certificación para las calificaciones. De modo que en eso se hizo un cambio notable. Pero bueno, vamos a otros
campos. Se hizo un manual para garantizar la buena convivencia en las escuelas. Había un problema grave, o hay un problema grave en el sistema educativo de acoso escolar, tanto de alumno a docente como docente a alumno, y de director a maestro, etcétera, etcétera. Y ese manual de convivencia establece normas claras de cómo debe ser el trato de un docente a un alumno, de un docente entre docentes o de un director a un docente. Es un tema de cumplir con eso a cabalidad. En adición a eso, se prohibió absolutamente, el acoso. Y tuvimos la oportunidad de separar del sistema educativo más de 500 docentes por haber cometido actos de acoso al interior de la escuela, ¿verdad? Incluyendo a directores, incluyendo a profesores que fueron separados por esa razón. En adición a eso, y esto tiene que ver mucho con la disciplina, con algo, una de las causas por la cual el sistema educativo tiene tan bajos resultados, es justamente que hace falta disciplina en el sistema educativo. Pero cuando yo hablo de disciplina en el sistema educativo, me refiero a que el director cumpla con su trabajo, a que el docente cumpla con su trabajo, pero no solamente de ir al curso, sino garantizar que las actividades que se realizan en el curso sean efectivas, que el tiempo destinado al aprendizaje se destine adecuadamente a eso y que los niños obtengan la meta que se espera. Y ahí viene un hecho concreto. La promoción automática que se da en los primeros 3 grados, antes nadie se preocupaba por saber si el niño aprendió o no aprendió. Ahora, no solamente hay, en el sistema de evaluación hay indicadores cualitativos que indican si el niño debe o no ser promovido. Por ejemplo, para un niño pasar de primero a segundo, debe saber leer y escribir. Ahora, para pasar de segundo a tercero, debe saber leer y escribir bien, pero al mismo tiempo comprender la lectura. Entonces ya hay 2 indicadores que diferencian el aprendizaje de los niños. En adición a eso, para garantizar que los docentes hagan su trabajo, a través de INAFOCAN, más que se duplicó. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación, a INAFOCAN tenía 1.800 millones de pesos en su presupuesto. Nosotros dejamos el presupuesto de INAFOCAN en 4.600 millones de pesos para garantizar oportunidades de beca a todos los docentes. Y el año previo a yo salir del ministerio, 104.000 oportunidades de beca fueron aprovechadas por los docentes. 104.000 oportunidades de beca que real y efectivamente tuvieron un impacto positivo en los docentes. Y yo creo, y dicho sea de paso, que el capital de trabajo más importante que tiene el Ministerio de Educación son los docentes, porque realmente son los que transfieren a la nueva generación el contenido del currículo. El contenido del currículo, que es lo que la sociedad define como el ideal de hombre, el ideal de sociedad que quiere, de hombre formado. Entonces, ese currículo que se aprobó en esta gestión, me refiero a la gestión que yo tuve, en esa gestión, ese currículo, para poderse implementar, requiere el compromiso de los docentes, porque es un cambio de perspectiva. El currículum anterior iba mucho a la memorización. Este currículum va a la práctica. Es un currículum que fomenta el aprendizaje en base a la experiencia, a la práctica. Y ese cambio de concepción hace que los docentes también deban cambiar. Si el docente no cambia, el currículum no se va a aplicar, ni el sistema de evaluación se va a aplicar. Entonces hay que formar a los docentes, hay que darle mucha formación para que puedan implementar el currículum que se tiene. En adición, una de las grandes mentiras del sistema educativo es hablar de los politécnicos.
se habla de educación técnica, de educación para el trabajo, y se habla de que hay cientos de politécnicos. Pero ¿qué ocurre? Que esos politécnicos no tienen equipo, no tienen los laboratorios adecuados. Entonces tú no haces nada con decir yo soy egresado del Politécnico tal en, digamos, en informática, cuando el liceo como tal no tiene un buen laboratorio de informática, por poner un ejemplo sencillo, no digamos de mecatrónica o cualquier rama más compleja que realmente efectivamente requiere una vivencia experiencial para que el estudiante pueda realmente efectivamente desarrollar las competencias previstas y que son necesarias. En verdad hay otras cosas, por ejemplo, para atender las necesidades psicopedagógicas de los docentes, el CAPE. Hay muchos problemas que tienen que ver con la forma de, con el ejercicio profesional de los docentes y también con su experiencia de vida. Nosotros pudimos valorar que en el Ministerio de Educación más del 50% de los docentes reciben menos del 40% de su salario mensualmente. ¿A qué se debe eso? A las deudas que agarran en la cooperativa, en el comercio, en cantidad de actividades. Pero obvio, como usted no tiene el dinero necesario para el día a día, entonces ese docente va a la escuela irritado, va a la escuela con grandes dejadez, no le interesa trabajar, no le interesa hacer lo que tiene que hacer, y al final se convierte en un círculo vicioso el tema de la acción del docente a nivel del aula y su capacidad de real y efectivamente enseñar a los niños lo que deben aprender. Por eso es una cuestión que debe ser analizada por todos los sectores. Hay que poner un límite al nivel de endeudamiento de los docentes para que real y efectivamente puedan ir a las escuelas con el ánimo necesario. El CAPEN atiende esas necesidades y se montó por una razón bien práctica. En San Cristóbal hubo una docente que se ahorcó en un baño. Bueno, cuando se investigó la causa, la señora estaba tan endeudada que no había manera de soportar, y al final pues se quitó la vida. Entonces, ese centro se creó justamente para trabajar 24 horas para atender las necesidades que puedan tener docentes y alumnos que requieran algún tipo de atención sociopedagógica en un momento determinado. Está permanente y se utiliza con mucha frecuencia por docentes y también por alumnos, y a través de ese mecanismo hemos detectado muchos casos de acoso y también muchos casos de indisciplina de docentes. Cuando hablo de indisciplina de docentes, les voy a mencionar lo siguiente. Nosotros también tuvimos la oportunidad de detectar más de 700 profesores cobrando en el sistema sin trabajar en Estados Unidos. Y eso obvio, tuvimos que ir remediando. Algunos de ellos devolvieron hasta 2 millones de pesos que habían cobrado sin haberlo trabajado. Otros fueron separados pura y simplemente. Y otros devolvieron dinero a cambio de que les devolvieran su puesto, ¿verdad? Son cuestiones que hacen que el sistema educativo nuestro tenga grandes limitaciones. Y obvio, mucha falta de disciplina, que es lo que a mí me parece una de las razones principales por las cuales el sistema no funciona bien. Yo hice un gran esfuerzo con la Asociación de Directores, Asonadedi, para involucrarlos en la gestión, para hacer que Asonadedi participe activamente de las actividades y al mismo tiempo en la implementación de los planes. El centro educativo es donde se ejecutan las políticas educativas. Si los directores no están interesados, si los directores no participan, es difícil que las políticas se puedan impulsar a nivel local, a nivel del centro. Para mí el director regional, y me perdono si alguno de ustedes lo es, y el director del distrito no son los elementos de la estructura más importantes.
son burocracia. Lo más importante es el director del centro, es donde se realiza el proceso pedagógico. Y por lo tanto, nosotros no solamente le incentivamos en términos salariales a los directores de centro, sino también con premios a la buena gestión. A los directores que hacen buena gestión le garantizamos premios, le garantizamos el PRESE y al mismo tiempo, cónsono con el programa de alfabetización en los primeros grados, a los docentes se les puso un incentivo de 50,000 pesos a los que alfabetizaran su grupo en un 80% en primero, en un 90% en segundo, en un 95% en tercero. A todos se les garantizó un bono de 50,000 pesos. El primer año que se aplicó, solo 200 docentes lo lograron. El segundo año lo alcanzaron 520 docentes. Pero al centro de donde provienen esos centros, también se le garantiza 50,000 por cada docente que logre ese resultado. Y sin duda alguna eso está motivando a que el sistema tenga una perspectiva diferente y cambie. Hicimos de igual modo el transporte escolar. El transporte escolar nosotros dejamos instaladas 1.600 autobuses a nivel nacional para garantizar que los niños vayan con más seguridad a las escuelas. Esos 1.600 autobuses hacen que miles de niños vayan con mucha seguridad a las escuelas, pero al mismo tiempo un ahorro directo a las familias, a los padres que tenían que pagar motoconcho o arriesgar su niño en la calle. Todos tienen garantizado transporte escolar de la escuela a su casa y viceversa. Todavía no se ha producido al día de hoy un accidente que involucre un autobús, puesto que esos choferes son entrenados adecuadamente y tienen un asistente que asisten a los niños tanto para subirlo al autobús como para bajarlo. En adición a eso, se compraron 50 autobuses para niños con dificultades motoras que puedan ser llevados en plataforma desde el piso al autobús y viceversa. Entonces estamos hablando de que real y efectivamente hay muchas novedades en el sistema que impulsarla le darán un giro notable al sistema educativo. El Plan Horizonte 2034 que se dejó hecho también es un plan que precisa con claridad cuáles deberían ser las líneas de actuación para los próximos 10 años y cuáles son las metas a lograr en los próximos 10 años. Las dos principales son lograr, digamos, la cobertura total en preescolar y en secundaria, en básica ya prácticamente existe, y también garantizar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación se logra impulsando las acciones en el currículum y la formación de docentes que está pautada y dotando los centros del equipamiento necesario, como el libro de texto, laboratorios, etcétera, que se han estado incorporando al sistema de una manera importante en los últimos años. Bueno, yo creo que hago una introducción y luego ustedes me preguntan. Gracias, don Ángel. Ciertamente una introducción bastante interesante y considerando, ¿verdad?, que parte de su experiencia como ministro y como servidor público. Don Ángel, nuestros muchachos, nuestros participantes tienen inquietudes vinculadas a 3 elementos fundamentales de los que usted contempla dentro de su escrito. Uno, vinculado al eje misional, otro a sus experiencias versus la teoría y la propia práctica, y lo que implica la transformación educativa. Entonces, comenzamos con la parte de ver el ministerio desde lo que ocurre en las aulas como eje misional. A nuestros muchachos les interesa saber, nuestros participantes, ¿qué implicación tiene materializar o hacer, ¿verdad?, real, tangible, en el contexto educativo dominicano, el desarrollo de las políticas educativas? ¿Qué trae eso consigo? ¿Cuáles son los retos que tienen ya en este caso los docentes y los equipos de gestión como tal? Bueno, para mí el principal reto es cumplir con la obligación que cada docente tiene.
la obligación del docente es enseñar, y enseñar bien. ¿Qué es lo que debe enseñar el docente? El contenido del currículo, que está pautado en el libro curricular, en el plan que está elaborado y publicado, y está en los libros de texto. Cada libro de texto está hecho conforme al currículo. Entonces yo creo que lo principal para mí es que el docente concentre su atención en cumplir con sus obligaciones a nivel del aula. Si eso se lograra con la disciplina que se requiere y garantizando la calidad de ese tiempo que tiene el docente con el alumno, si esa calidad se logra, esta relación se realiza de la manera más respetuosa y más conforme al deber ser de un docente, que es garantizar que los niños aprendan. Entonces yo no creo que haya otra gran dificultad. Yo creo que entiendo que debe haber más disciplina a nivel del aula en el uso del tiempo que se destina al proceso de aprendizaje, y si eso se lograse, yo creo que la escuela va a cambiar. Así es, don Ángel. Usted también hacía referencia a las alianzas. Emanuel, mira, me lo va a subir. ¿A dónde? Se descarga el video. ¿A dónde? No, súbelo a YouTube para que ahorita me lo borre. A YouTube. Pero la cuenta suya va a ser. Tiene mucho problema, Manuel, los horarios de esa gente, los que están. Sí. Más de 400 títulos que no han sacado. Ya tú sabes, yo creo que a ella no le conviene meterse ahí, ¿no? Porque cuando hay problemas, tú no te puedes meter. Hay que, cuando viene ella, ya el Ministerio Público va a tener su reserva con ella. Hasta para darle un título va a ser problema. Cuatro. Déjame ver. ¿Usted lo paró el video?